Buenos días, y decía que como en la última coordinadora andaluza habíamos planteado que en estas fechas tenía que celebrarse una coordinadora monográfica, que la teníamos prevista para el día 9 de junio, pero que la aceleración de los acontecimientos, y no me refiero a una aceleración de acontecimientos sobrevenidos en esta semana, que también habrá que valorar, hacían aconsejable que el preacuerdo aprobado en primera instancia por las direcciones de Podemos Andalucía e Izquierda Unida de Andalucía tuvieran una plasmación en la reunión urgente que celebramos la comisión colegiada el domingo pasado, ampliada a responsables provinciales, y que hoy tengamos esta coordinadora andaluza que debe abordar el debate y su ratificación. Lo hacemos además en un contexto, digo, sobrevenido, que justifica y ratifica esa aceleración de los momentos históricos que vivimos. Mirad, cuando se convocó esta asamblea no sospechábamos que iba a haber un cambio de gobierno en España. No lo sospechábamos. Y nos encontramos ante una coordinadora, que es la primera reunión que tenemos a nivel andaluz, tras una moción de censura, que ha sido una moción de censura con un éxito en expulsar al Partido Popular y a Mariano Rajoy de un gobierno de España, que tras la sentencia Gürtel, donde un tribunal, ya no era opinable políticamente, un tribunal había condenado al Partido Popular y hacerlo una organización delictiva. No podía estar ni un día más Mariano Rajoy al frente del Gobierno del Estado, ni podía estar un día más el Partido Popular sosteniendo a ese Gobierno. Por tanto, el éxito de la moción ha sido una moción en la que ha habido una alianza, podemos decir que una alianza republicana, que ha expulsado al Partido Popular. No una alianza republicana en favor de Pedro Sánchez. La primera cuestión creo que tiene una lectura, y por eso nosotros hemos sido entusiastas, sin lugar a duda, un entusiasmo que canaliza el entusiasmo popular de que Mariano Rajoy y el Partido Popular no podían seguir ni un día más en el Gobierno central. Se ha gestionado el primer punto, vamos a ver cómo se gestiona el segundo. Nosotros lo tenemos claro, una política de cambios. Esa es la que va a determinar si realmente hay una lectura adecuada por quien ha sido elevado al Gobierno del Estado, más que por simpatía o adhesión a su proyecto, por aversión a quien estaba en el mismo. Y desde ese punto de vista creo que son útiles, y la hacemos nuestras, las palabras de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras Confederal, que dice que la clave de cambio será si la agenda social está en el centro del debate político. Y nosotros también lo hacemos. Nuestra apuesta es que el debate, la agenda social, esté en el debate político, y el cambio legislativo que acompañe a y desmonte toda una normativa en forma de represión con ley mordaza o de recortes sociales y políticos como las reformas laborales o las privatizaciones de los servicios públicos. La tesis de entrada en el Gobierno que han hecho algunos compañeros de los espacios que estamos configurando de confluencia son unas tesis que no se han abordado de manera integral, y nosotros creemos que no es el momento de caer ni en un izquierdismo melancólico sobre nuestra mayor o menor desconfianza con respecto a Pedro Sánchez, ni en un pragmatismo diluyente que nos aleje de la estrategia de que el bloque histórico al que queremos aspirar sea el que lidere los cambios de nuestro país. Esa es nuestra aspiración, convertirnos en un bloque que lidere los cambios en nuestro país. Y en ese sentido se verá si somos capaces, y en ese escenario hay mucha mayor ventaja, de pasar de ser cronista impugnatorio de un Gobierno del Partido Popular sobre el que no podíamos incidir en nada, a una capacidad de ser protagonista o coprotagonista de los cambios legislativos y de las aspiraciones y anhelos de cambio político que se aventuran, sin lugar a dudas, en la población del Estado, pero también en la población andaluza. Hablar de pensiones, de servicios públicos, de laicismo, de reforma laboral, de ley mordaza, de derogación de la LOMCE, creo que son elementos que tienen que estar en el calendario legislativo para determinar cuáles son las lecturas adecuadas de ese cambio que nosotros queremos saber, y no sabemos si Pedro Sánchez va a saber leer ese momento. Izquierda Unida celebra que estamos en el Congreso, desde luego, con una correlación de fuerzas que nos sitúa en mejores condiciones que antes. Podemos ser parte activa, parte que empuja a esa política de cambio y de aspiración a un bloque histórico que, como decía, debe convertirse, y debemos seguir aspirando a convertirnos en protagonistas de ese cambio histórico. Y, por tanto, Pedro Sánchez podría ser una buena pasarela transitoria
a la consecución de unos objetivos que yo creo que no deben ser renunciables, que son irrenunciables, que es canalizar ese bloque de cambio, de aspiración y de alianza entre los sectores populares víctimas de la crisis, que impugnamos un modelo social, económico y político de lo que era el bipartidismo. El régimen va a tener una tentación, que es ahora convertir a Pedro Sánchez en el eje de su recuperación. Y nosotros tenemos otra tentación, no una tentación, una política clara, que es la de coadyuvar a que esto sea un hito más, pero no es el definitivo ni mucho menos la meta, un hito más para conseguir que en las próximas elecciones el bloque histórico que conformamos y de cuyo primer hito se celebró ayer, el acuerdo, se puso en comunicación el acuerdo federal, sea un camino adecuado. ¿Qué pasa en Andalucía? En Andalucía tenemos que decir desde Izquierda Unida de Andalucía que nos estremece, no tengo otro término, nos ha impactado, y no positivamente, el silencio y la actitud ambigua del PSOE de Andalucía, el silencio y la actitud ambigua de Susana Díaz y casi la tristeza, diríamos, y lo visualizamos también en el Parlamento de Andalucía el propio viernes, del cambio de gobierno. Frente al entusiasmo por expulsar al Partido Popular del Gobierno del Estado, asistimos a un Partido Socialista de Andalucía que elimina agenda el viernes para no hacer declaraciones, una Susana Díaz muda, que ha basado su lenguaje y su empoderamiento en el término sagrado de la estabilidad, uniéndolo con su destino político al de Mariano Rajoy, que también basaba su principal argumento para mantenerse en el Gobierno en la estabilidad, y eso ha caído. La estabilidad, señora Díaz, la estabilidad, ya no se lo decimos a Rajoy porque ya no es presidente del Gobierno, no es permanecer más días en el Gobierno, es gobernar, es cambiar las políticas, eliminar la precariedad, es luchar contra la exclusión, es hacer una política contra la desigualdad, es blindar los servicios públicos. Eso es lo que es la estabilidad. La inestabilidad se caracteriza no porque se caigan los gobiernos, sino por un precariado que está instalado con las intenciones de que no se vaya, por una persona parada que tiene nombre de mujer de menos de 30 años que llega al 60% en el caso de Andalucía, por un riesgo de ocupación desde la patronal privada de la sanidad pública, con las nuevas fuentes de negocio, con una precariedad en el sector hostelero que empieza a ser indignante para regocijo de un empresariado hostelero que gana como nunca y paga como siempre. Esa es la inestabilidad. Y sentimos que Susana Díaz no se incorpore ni de lejos a ese momento de cambio, sino que se sienta incómoda con el mismo. La nueva construcción de un discurso del Partido Socialista de Andalucía de cohesión en Andalucía frente al Gobierno central ha caído, pero la volatilidad sigue. La fecha de las elecciones para la comunidad autónoma sigue sobre la incertidumbre, a pesar de los mensajes, y sobre una incomodidad de un escenario que se hace insostenible en Andalucía, porque el Ciudadanos que se ha blindado con un Partido Popular corrupto, el Ciudadanos que sabe que su modelo político se mantenía en la medida en que sostenían al Gobierno Rajoy para que le hiciera el trabajo sucio, que fuera la antesala de su llegada al Gobierno, el Ciudadanos que venía a regenerar la política, pero ha sido el sostén y el mantenimiento fracasado, afortunadamente, de un partido que ha delinquido, es el Ciudadanos que está gobernando en pacto de legislatura y que no se ha roto con el Partido Socialista de Andalucía y con Susana Díaz. Esa es la situación que hay en Andalucía. Seguirá siendo Ciudadanos soporte del Partido Socialista y de Susana Díaz. Y tendrá que hacérselo mirar Susana Díaz sobre qué aliados tiene y qué alianzas sostiene. Se agarra la presidenta de la Junta de Andalucía a un madero conservador que está ajado y pasado por la historia, con una mentalidad tradicional de supuesta recuperación de un bipartidismo que ya ha pasado a la historia. Por eso, y termino con estos apuntes que no estaban previstos, pero que creemos que la situación política lo exigía, diciendo que esta aceleración que refleja el momento de la organización que debe tensarse en sentido positivo en este proceso de meses de junio y julio, que ya lo habíamos avisado que podía darse, coincide con un momento de aceleración histórica, que es el proceso de confluencia andaluz, que es dar una respuesta a la mayoría social y al bloque histórico andaluz de que estamos en lo que hay que estar, en construir un instrumento que les sirva a las clases populares
como instrumento de consecución, de recuperación de derechos y de garantía. La crisis no la puede gestionar ni la poscrisis, ni la derecha reaccionaria, ni la derecha corrupta, ni la derecha que ha venido a privatizar hasta el aire. La crisis la tenemos que, o el periodo de poscrisis la tenemos que gestionar quienes aspiramos desde un bloque de cambio a impugnar las políticas que han llevado a la ruina y a la ruptura de la sociedad en clave social, con un preacuerdo que tenemos que decir que estamos muy contentos, que además agradecemos en la reflexión que hicimos en la colegiada andaluza que celebramos el domingo pasado, la unanimidad de sus miembros, tanto de los miembros de la comisión colegiada como de sus representantes ampliados, por un acuerdo que es horizontal, que se ha hecho desde la base del reconocimiento mutuo, de la canalización y aspiraciones de que cada parte de esa confluencia, como siempre hemos defendido, aspiren y sigan enlazados con sus propias alianzas sociales para llevarlas a ese buen puerto. Desde ese reconocimiento de pensar en grande, que es pensar y decir, andaluces y andaluzas, estamos en disposición de construir un bloque y un proyecto alternativo de gobierno en Andalucía, en una Andalucía que el Partido Socialista solamente representa más de lo mismo, que no es motor de cambio, quien ha llevado 35 años, 36 en el gobierno y el único proyecto estratégico que tiene para Andalucía es mantenerse en el poder, que no es alternativa, y más con lo que ha ocurrido en España, es un Partido Popular que ha sido sentenciado por un tribunal, que es un partido que delinque, un partido que recorta, un partido que hace perder derechos, un partido que reprime y un partido que delinque. Y no puede ser alternativa en Andalucía como nunca lo ha sido, menos ahora. Y tampoco puede ser alternativa en Andalucía un ciudadano que ha venido a intentar liderar como marca blanca de una derecha reaccionaria que quiere romper un modelo de lo que casi es esencia de Andalucía, una Andalucía que es comunitaria, que es solidaria, que es cooperativa, que forma parte de la ayuda y el muelle social, y un ciudadano que es individualista, que es egoísta, que quiere hacer una transferencia de recursos de lo público a lo privado, que quiere hacer perder soberanía en términos económicos y financieros y que vienen sin complejos a cargarse el sistema fiscal andaluz, que es la base de la solidaridad a través de los impuestos, de los salarios indirectos como son los servicios públicos. Un acuerdo ambicioso. ¿Y por qué decimos ambicioso? Porque es un acuerdo que va por todas, un acuerdo que blinda. Esto no es un acuerdo para las elecciones autonómicas y las elecciones municipales, ya hablaremos. Esto es un acuerdo que blinda y es simultáneo la apuesta de cambio en un bloque de unidad para las elecciones autonómicas y las elecciones municipales como expresión electoral de algo que tiene que hacerse desde un engarce social y político. Y tengo que decirlo porque este acuerdo también es un llamamiento. Esto no es un acuerdo en el que Podemos e Izquierda Unida, como fuerzas que es verdad, que tenemos más representación parlamentaria, que tenemos, es un llamamiento al resto de organizaciones políticas que puedan sentirse interpeladas e ilusionadas con este cambio. Por tanto, durante este mes de junio vamos a ver, y ya lo estamos viendo en esta semana, a organizaciones de matriz andalucista, a organizaciones de corte ecologista, que ya han anunciado que van a reflexionar en sus órganos para pedir la incorporación a este proceso de unidad. Es un llamamiento a lo organizado y también a lo no organizado, es decir, a ciudadanos que a título individual no pertenecen a ninguna organización y, sin embargo, se sienten interpelados en un espacio de unidad. Es un llamamiento para hacer un acuerdo para elecciones autonómicas y municipales, porque tenemos patrimonio acumulado del que nos sentimos profundamente orgullosos en Izquierda Unida y del que se sienten también orgullosos otras organizaciones que la sienten como suyo nuestra gestión y nuestra práctica en la que hemos demostrado a lo largo del tiempo que se puede gobernar de otra manera a pesar del absoluto e infernal marco de reducción de poder local como el que ha producido la contrarreforma del ministro Montoro, que esperamos que en la nueva agenda esté su derogación entre las prioridades políticas del Congreso de los Diputados. Hablamos de un acuerdo andaluz que plantea una necesidad de flexibilidad en cuanto a las realidades de los espacios donde se hagan el proceso de unidad. Hablamos de una confluencia como principio político, significa que tenemos que apostar por la unidad como respuesta no a nosotros mismos, sino como respuesta a los sectores que anhelan que un instrumento de unidad es aquel instrumento que se identifica con la posibilidad de cambio, y los cambios se hacen en la comunidad autónoma, pero también los cambios se hacen en las grandes ciudades y en las ciudades medias. O por decirlo en términos a contraris,
La fragmentación o la división lo único que garantiza es el statu quo actual, o lo que es lo mismo, la fragmentación y la división lo único que garantiza es la hegemonía del Partido Socialista o del Partido Popular en muchas ciudades. Establece un código ético, sí, un código ético como el que nosotros hemos tenido y que sigue vigente, pero que se incorpora a contribuir en ese proceso a la desprofesionalización de la política. Y esto es algo no nuevo. Esto es algo que hemos defendido nosotros también en esta organización desde hace mucho tiempo. Por cierto, que me siento orgulloso personalmente de haberla simbolizado desde 2013, cuando todavía no existían otras organizaciones y, por tanto, formaba parte y forma parte de nuestro acervo. Esto no es novedades de otras organizaciones. Nosotros venimos desde el principio de servicio a la política y de servicio a la ciudadanía, no de servirnos ni de la política ni de la ciudadanía. Y esa desprofesionalización como principio rector está garantizado también con una necesidad y obligación de cumplimiento de los compromisos programáticos. Los cargos públicos deberán cumplir con los compromisos programáticos que se deriven de la jornada que al efecto se hagan cuando se conforme ya la suma de todas las organizaciones y también para la acción política. Hablamos, por tanto, de la necesidad de saber leer el momento histórico para aportar lo mejor de nuestra organización, que desde el activismo, desde el espacio social, desde el trabajo conjunto con muchas organizaciones, se convierten en referentes naturales de mucha gente, pertenezcan o no a Izquierda Unida. La voluntad de acuerdo en Andalucía y en cada municipio viene ratificada para conservar el mejor patrimonio que tenemos, las 80 alcaldías de Andalucía, que son procesos de unidad naturales y de hegemonía, y sobre las que garantizamos con este acuerdo precisamente el hecho de que forman parte de ese patrimonio de unidad, se convierte en referencia y ejemplo de gobiernos transparentes o gobiernos democráticos y gobiernos profundamente sociales en un escenario absolutamente demoledor. Planteamos y nos servimos del bagaje realizado por los grupos municipales, los cientos de grupos municipales de Izquierda Unida que desarrollan su labor en cogobierno o en oposición, como acervo político, programático, que sirvan de base para la actualización en el espacio de contexto de 2019. Y, sin lugar a dudas, la apuesta de unidad para conseguir el cambio en grandes ciudades, sin la cual es imposible. La unidad en grandes ciudades significa la apuesta y un mensaje muy claro. Quienes hemos estado unidos en las luchas, en las movilizaciones, en la búsqueda de alternativas, en la pedagogía y nos hemos resistido al canto de sirenos de los que nos decían que estábamos anticuados o que éramos parte de una minoría, los que hemos resistido a eso, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que haya más gente que se incorpore a ese proceso de cambio, a ese espacio de cambio, con un mensaje claro de que desde esa unidad se pueden construir nuevas mayorías en un espacio político volátil, donde lo que son certezas hoy se convierten en incertidumbre mañana, donde lo que son aparentes victorias de uno se pueden convertir en flagrantes derrotas de otro, y si no, que se lo digan a Mariano Rajoy esta semana y al Partido Popular. Un grupo motor que es un grupo de coordinación. Hay que compartir los espacios de unidad a la ofensiva y transmitiendo solvencia, transmitiendo garantía de cohesión y trasladando y trabajando las especificidades que se produzcan en cada territorio de Andalucía sobre un método de validación de los acuerdos. Será el órgano que asuma esa dirección de confluencia en Andalucía y a la que se tienen que incorporar cuantas organizaciones muestren su adhesión a este proceso de unidad, que es amplio, que es generoso, que es horizontal y que tiene esta altura de mira. Planteamos unas primarias conjuntas, obviamente, con los procedimientos de cada organización y nosotros tenemos los nuestros estatutariamente en un proceso de consultas previas que definirán a las candidaturas tanto provinciales como andaluzas. Las primarias conjuntas serán, por tanto, un proceso posterior al que desarrollemos como organización y que permitan, y ese es el valor añadido de las primarias conjuntas, que se convierta en un acto de movilización, de empoderamiento de gente que no pertenece a ninguna organización, pero se adhiere a ese coprotagonismo en la fórmula de construir un espacio de unidad popular y que se convierte en sí mismo en un proceso de movilización y de mensaje claro y rotundo. Nos unimos para construir un modelo alternativo, social y económico al susanismo que está instalado en el conservadurismo. Y elaboraremos un programa, claro que sí. Un programa del que nosotros, desde luego, tenemos un bagaje ya creado, un bagaje del que, con pedagogía, con consistencia, podemos aportar lo mejor de nosotros y de nosotras. La práctica de nuestra gestión en gobierno, el ejercicio de la reflexión política de los objetivos a largo plazo,
la definición de modelos sociales, económicos, financieros, la capacidad de diagnóstico crítico de la situación, con un acompañamiento paralelo de propuestas alternativas, que son las que dan credibilidad a que un instrumento no se convierta solo en un fiscalizador de la realidad, sino en un instrumento de cambio y con voluntad de gobernar. Y la marca electoral, que tendrá que ser diseñada de conformidad con el marco federal y con lo que nosotros planteamos. Una coincidencia que tenemos y que coincidiréis todos. El carácter específico andaluz de un acuerdo que va a ser compatible, como no puede ser menos, con un acuerdo federal y que tendrá pues, la reflexión colectiva de que la mejor marca que conecte bien con lo que queremos decir como proyecto. Este elemento de preacuerdo, sobre el que Ernesto Alba, el coordinador de esta comisión colegiada, va a desarrollar posteriormente los datos más concretos, tiene un marco sobrevenido, que tampoco podíamos esperarlo, pero no necesariamente. Viene con la oportuna publicación del acuerdo de la declaración conjunta de Izquierda Unida, Podemos y ECUO a nivel federal, y queremos decirle varias cosas. La primera, en las negociaciones del acuerdo andaluz hemos estado en permanente contacto y conexión con la Dirección Federal de Izquierda Unida, en mi caso con Alberto Garzón y yo mismo. ¿Para qué? Para que todos los ámbitos y apuestas y concreción a nivel andaluz estuviera encajado dentro de la visión federal. Somos un proyecto federal con una marca específicamente andaluza y con un proyecto andaluz en lo que nos toca como organización, pero enmarcado en nuestra solidaridad y nuestra integración en un proyecto federal. Y tenemos que decir que la declaración conjunta de la que vosotros y vosotras tenéis la declaración que se publicó ayer y hacemos copia de la documentación adjunta a esta coordinadora, pues hay todo un programa donde perfectamente podemos incardinar el acuerdo andaluz en lo que nos toca a Izquierda Unida. No hay incompatibilidad entre el hecho de que haya un nombre común y que nosotros a ese nombre común, que es lo que defendemos y está dentro del marco, y así lo contempla el acuerdo federal, entre otras cosas, por petición andaluza, tenga especificidad andaluza en lo que consideremos pueda ser un reflejo de lo que es el proyecto político. Sin lugar a dudas, la declaración conjunta federal nos impulsa a que Andalucía, que es verdad que tenemos que celebrar que hayamos lanzado este acuerdo, que nos hayamos adelantado no por nada, por una cuestión lógica. En Andalucía empezará el ciclo electoral. Las elecciones autonómicas andaluzas no coinciden con las elecciones autonómicas en el resto del Estado, que no sea Euskadi, Galicia y Cataluña. Por tanto, tendríamos que adelantarnos porque teníamos que hacer un acuerdo autonómico. Está engarzado con el acuerdo federal, que tiene perfectamente enganche con las bases de las elecciones municipales, que esas sí coinciden en todo el Estado, pero que nosotros queríamos abordar en Andalucía con una situación muy concreta de blindaje de lo que es nuestro arraigo y desarrollo territorial, donde no se produjera fragmentación que perjudicara la construcción de este bloque de unidad. Por tanto, el debate, una vez que terminemos con esta intervención política y de marco, va a centrarse en torno al acuerdo andaluz y al reglamento y calendario del referéndum sobre ese calendario, sobre ese acuerdo. Es decir, va a haber una fecha de referéndum coincidente, y esa es la novedad, en el que votaremos, toda la militancia votará sobre el acuerdo federal y sobre el acuerdo andaluz. En el resto del país habrá solamente una papeleta, en Andalucía habrá dos. Una ratificación del acuerdo federal y otra del acuerdo andaluz. Y tienen ustedes entre la documentación adjunta, tenéis, me sale el ramalazo académico, reglamento y calendario del referéndum sobre las bases para la confluencia electoral y acuerdo andaluz por la confluencia de unidad popular. También entra dentro de... Y dejamos el plan de trabajo de asambleas locales para el segundo punto. ¿Qué es lo que se plantea? En trazo grueso, aquí aparece el acuerdo federal sobre el procedimiento para la votación del referéndum y lo que hemos incorporado es la adecuación del referéndum andaluz. Es decir, el referéndum será del 12 al 17 de junio, ambos inclusive con dos especificaciones. Una, del 12 al 16 de junio será online y el 17 presencial. ¿Vale?
Y en eso habrá dos preguntas con un procedimiento de censo, en la que una pregunta será la conformidad con el acuerdo federal, con una votación posible de sí, no o abstención, y la conformidad con el acuerdo andaluz por la confluencia y la unidad popular. El 28 de mayo se aprobó en la comisión colegiada la fecha del referéndum, digo la comisión colegiada federal. Y entonces el 3 de junio se aprobó hoy se tendría, si se ratifica este acuerdo, se aprueba por la coordinadora andaluza la pregunta y la inclusión en la fecha del referéndum federal del referéndum andaluz. Es decir, hacerlo coincidente, obviamente, para centrarlo todo. Si se aprueba hoy, 3 de junio, mañana ya se comunica a todas por las provincias, a la dirección andaluza, a las mesas electorales. El 5 de junio se comunica por parte de las federaciones de las mesas electorales a Madrid y aquí en Andalucía. El 10 de junio cerraríamos el censo y después del 12 al 16 la votación online y el 17 de junio la presencial. Y el 18 tendría la notificación del resultado a la militancia y a los órganos. Compañeros y compañeras, os tengo que terminar mi intervención con un elemento absolutamente subjetivo, pero que lo reivindico. Estamos muy contentos porque la reflexión tan fascinante que tuvimos, profundamente democrática, amplia, para toda aquella persona que quisiera, en febrero, podemos decir que hemos cumplido. Dijimos que abordábamos el proceso de unidad popular desde la coherencia política, de ir a por todas y desde una voluntad de unidad, donde nosotros, desde luego, tenemos un papel protagonista de pegamento y de unidad en los espacios a nivel autonómico y municipal. Hablamos de la necesidad de ese carácter conjunto del acuerdo y de no segmentar ni fragmentar. Hablamos de dar un instrumento a la sociedad andaluza para que tengan clara esa obligación. Hablamos de las especificidades de realidades que habrá que atenderse desde la voluntad de unidad y, por tanto, desde la validación que se den, en su caso, de esas especificidades a nivel andaluz, con método y con acuerdo y consenso con el resto de las organizaciones. Y hablamos de convertir en patrimonio de aportación al proceso de unidad de las experiencias formidables del poder municipal, de los gobiernos municipales, que han demostrado, en el contexto más complicado, que se puede, en esa escala municipal, desarrollar políticas diferentes, diferenciadas, contrahegemónicas, impugnatorias de un marco legal que lo oprimía y que garantiza el cuidado de las alcaldías que desarrollamos, de los gobiernos, el cuidado y el respeto y la acumulación del trabajo de los grupos municipales en la oposición o en cogobierno y, desde luego, los espacios de unidad absolutamente fascinantes que se nos abren, unidos y unidas con mucha más gente, para decir que aquí hay una salida a la crisis desde la voluntad de unión con el pueblo víctima de la crisis y, sobre todo, con una voluntad de salida de la crisis en el que rompa el guión, y Andalucía puede hacerlo una vez más, como lo hizo en la transición, que rompa el guión de que no puede ser que los culpables de la crisis sean los que puedan gestionar el periodo de recuperación de derechos, de garantías laborales y de aspiración a una sociedad más justa. Y desde esa humilde aportación, pero importante, de ser herramientas, que es para lo que estamos aquí, para ser herramientas de uso de la sociedad andaluza, no para ser fines en nosotros y en nosotras mismas, es para lo que creemos que este acuerdo de unidad tiene el mejor termómetro muchas veces en las reacciones externas. Yo no me voy a insistir en las reacciones de los medios, pero sí quiero transmitiros el entusiasmo que ha generado en otras federaciones de Izquierda Unida, con felicitaciones unánimes desde la pluralidad, os lo garantizo, desde las diferentes visiones o tendencias que pudiera haber, en torno a un acuerdo que para mucha gente de otras federaciones, para muchas compañeras y compañeros, se han convertido en un referente de acuerdo para traducirlo en sus territorios y, por tanto, crear ese espacio amable y común en el que nos sintamos cómoda la gente que formamos, las organizaciones que formamos parte de ese espacio en esta primera fase, pero sobre todo se sienta cómoda la gente que quiere incorporarse a este bloque de cambio. Cuando tengamos dudas, pensemos en la gente. Cuando tengamos dificultades, pensamos en a quiénes servimos, porque cuando pensamos en quiénes servimos y a quiénes servimos y nos dirigimos, se desatascan todos los conflictos, se relativizan todas las discusiones y se pone en el centro de la atención aquello que es nuestro mejor patrimonio, que estamos en nuestro compromiso político para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso nos ennoblece y nos hace sentirnos también, hay que decirlo, en un momento donde se construye el desprestigio, nos hace estar muy orgullosos de nuestro compromiso político. Muchas gracias.